Bueno, buen día, compañeras. Eh, Vamos llegando al final de la Escuela de Género. Hoy es el cierre con la charla, digamos, del eje democrático. Nos queda solo el encuentro donde vamos a eh, trabajar el taller del encuentro del eje democrático, que es el taller de legislar con perspectiva de género, que va a ser la semana que viene, el viernes, como les había dicho. Así que ese sería el último encuentro que va a ser antes de las PASO, de nuestras PASO, que va a ser el 12 de septiembre. Y después vamos a hacer la jornada de evaluación y la última charla, la charla de cierre de la escuela, pero va a ser después de ese día. Así que, bueno, siempre es un gusto encontrarnos. Estos días son complejos porque hay muchas compañeras de campaña, así que hay compañeras que se han excusado y han pedido disculpas porque no pueden estar. Pero bueno, ya estaba pautado previamente que este iba a ser el cronograma y la verdad que a veces es complejo cambiar las cuestiones, así que bueno, decidimos sostenerlo igual. Hoy nos acompañan tres compañeras, digo, de mucha trayectoria y de mucha militancia dentro del Frente Grande, pero también dentro de sus propios espacios que tienen que ver con el sindicalismo y lo que tiene que ver con los derechos humanos. Así que tres compañeras que trascienden su militancia en el Partido Frente Grande y la verdad que tienen una trayectoria y una militancia que va mucho más allá y que la verdad de la cual nos enorgullecen a todas. Vamos como esto no es una jornada, digo, ni una cuestión, es una cuestión de compañeras, es un encuentro de compañeras, es un encuentro para compartir. La idea de hoy era compartir justamente, bueno, ¿qué es esto, no? Que estamos, cuando nos planteamos esto de construir una patria, bueno, un proyecto democrático y feminista. Y bueno, y cómo conocer también cómo nuestras compañeras han ido haciendo su trayecto en eso y que a partir de eso nos puedan compartir, digamos, sus experiencias seguramente negativas en algún aspecto y sus aprendizajes y también que bueno, porque siempre de lo negativo uno aprende y que nos puedan compartir también, bueno, las cuestiones, digo, que nos pueden compartir positivas y de aprendizaje que podemos hacer también, eh, hacer colectivos, ¿no? Yo siempre digo que no hay que ponerse a estudiar ni a hacer lo que ya está hecho, digo, y que uno ve que sirve, y digo, y en eso creo que también, ¿no? El feminismo también viene a decirnos eso, a compartir, que digo, de la experiencia de las compañeras, aprender, enriquecernos y a partir de eso crecer, ¿no? Así que vamos a compartir con las compañeras. La idea es que abren aproximadamente unos 15 minutos cada una para después ustedes tener el espacio para poder hacer, todas tengamos el espacio para hacer las preguntas. Sonia está en el medio de un programa de radio, así que vamos a darle la palabra primera para que ella también pueda estar un poco más tranquila. Todas la conocen, o casi todas la conocen, pero si no la voy a presentar igual, que es Sonia Velo, que es la vicepresidenta de nuestro partido a nivel nacional, pero también es presidenta del Frente Grande de Misiones, y es la subsecretaria de Tierra y Colonización, digo, porque lo tengo que mirar porque es más, no lo tengo tan registrado. Así que, Sonia, seguramente se te podés desmutear porque te han puesto de coorganizadora, si no haces señas y Julieta se encarga. Hola, sí, buen día. La verdad que buen día a todas las compañeras. Un gusto volver a compartir con ustedes. Metiendo la mano entre el micrófono, el celular, algo he tocado acá porque me sale como administradora y me están saliendo todas las compañeras que van ingresando para admitirlas. Eh, Gracias nuevamente por la invitación, felicitarlas una vez más por sostener este ciclo
de charlas, de capacitación y de encuentro en estos tiempos tan difíciles. Veía ahí justamente todo lo que están planteando y son temas fundamentales, trascendentales, y que hablan de toda la historia nuestra como género, como mujeres, como sociedad, de las luchas que se han ido dando a lo largo de nuestra historia, y también de algunas conquistas. Algunas tardaron muchas y otras todavía las seguimos peleando, pero no hay que quitarle el mérito a todo lo que se ha logrado hasta el día de hoy. No es fácil el camino, no ha sido fácil el camino para las mujeres en la trayectoria política, en la vida social misma. Estamos viviendo en este momento al desnudo todo lo que está pasando justamente en Medio Oriente, principalmente, o en países donde vemos imágenes tan tristes, el padre con el niño disfrutando de una playa, de las aguas en el mar, y la madre toda cubierta, mirando desde la arena como suceden estas cosas, o caminando, pareciera ser con tanta vergüenza, con todo el velo en las calles, por el simple hecho de ser mujer. Y leía justamente un posteo en las redes sociales que dice: mientras que una sola no sea libre, las demás tampoco lo seremos. Creo que eso lo tenemos que hacer siempre, no bajar los brazos y seguir buscando de conquistar derechos para toda la humanidad, porque la conquista de la mujer es de la humanidad. Y por cuestiones de salud he tenido que salir a caminar, cosa que lo debemos hacer no solamente por cuestiones de salud, y me ha tocado en varias oportunidades hacer el descanso en una plazoleta de Posadas, y pintábamos hace un par de años leyendas para reforzar justamente la lucha del género femenino, y leía con tristeza uno de los bancos que nos recordaba esta leyenda que decía, en homenaje a todas aquellas mujeres que murieron en manos de quienes decían que la amaban. Son cosas tristes que nos ha pasado y que todavía seguimos buscando de que situaciones como esta no sucedan. Hablaba con la compañera y decía, bueno, a ver, ¿qué preparo algo? La verdad, la ansiedad de participar hoy, me decía, no, bueno, ¿cómo ha sido la trayectoria? ¿Cómo ha sido trabajar acá? Y recuerdo que siempre fui un poco inquieta. Participaba primero en grupos de mi comunidad con ayudas solidarias, y eso me fue llevando a una cosa u otra. Cuando me recibí de docente, la localidad donde vivía había una colonia, justamente la lucha de la tierra, que no lograban afianzarse en ese lugar, y una de las maneras de lograr el afianzamiento de la familia era a través de una escuela, y empezamos a construir en el mismo lugar una escuela donde dicté clases ad honorem hasta que tuviéramos la habilitación de la escuela, y así fortalecer la lucha justamente de la tierra. Y estas cosas de la vida me ha llevado después, en mi cargo como subsecretaria, a poder entregarles a esas mismas familias el título de propiedad de aquella lucha ya por los años 90. Pero después, en algún momento, transitando o viviendo un embarazo, era como que tenía que quedarme en mi casa porque no podía salir. Estas cuestiones de lo que uno por ahí no lo entiende en la sociedad. Y yo decía, pero si toda mi vida salí, fui, vi, anduve, ¿por qué no? Entonces empecé a ir después a los congresos ya con mi niña en brazos. Recuerdo que me manoteaba el micrófono cada vez que hablaba, y tenía que buscar alguna alternativa para poder seguir hablando. No ha sido fácil para ninguna de las mujeres poder hacerlo. Por lo general los cargos buenos
o de renombre o algo así se lo dan a los varones. Me ha tocado el 14, justamente el día de mi cumpleaños, una entrega de títulos en la localidad de San Antonio, una localidad bastante alejada de Capital de Posadas, y en un momento miro hacia el escenario y estaban justamente haciendo la foto de la portada de ese día y no había ninguna mujer. O sea, me llaman y me sentía tan mal porque era la única mujer en el escenario y digo, pero ¿y dónde están las mujeres? Y bueno, era la única funcionaria que estaba ahí, subsecretaria, todos los demás diputados, ministros, o sea, no, no le dan el cargo, digamos, importante muchas veces a las mujeres. Si bien en Misiones está vigente la ley de paridad de género, donde sí o sí las listas deben conformarse con un hombre y una mujer, un varón, y en alternancia sí o sí debe cumplirse eso, pero muchas veces al momento o del protagonismo o de alguna cuestión así, buscan que el grupo mayoritario sea el de varón. Me ha tocado el jueves una reunión también de gabinete. Estas cosas, he trabajado en desarrollo social, estuvimos mucho tiempo atendiendo justamente a víctimas de violencia de género. Una que recuerdo tanta tristeza me dio, una mamá que estuvo toda la mañana en el hospital con sus chicos, con los 5 chicos, y el que tenía en brazos justamente tenía un problema de salud, y estaba esperando justamente que el médico la atienda. El esposo llega a la casa al mediodía, la mamá no estaba, la comida por ende tampoco estaba, y él la espera. Cuando ella se baja del colectivo, en la casa de los pelos, con el bebé en brazos, la arrastra por toda una cuadra, porque no estaba la comida cuando él había llegado, y ella lo que estaba haciendo era atender a su hijo, que estaba con un problema de salud. Eh, Trabajamos mucho, logramos que en Misiones, y la gran mayoría de los municipios, no todos lo tienen, pero puedan establecer un área de la mujer. Por supuesto no tiene mucho financiamiento, hablamos muchas veces con las compañeras si les falta el apoyo económico para llevar adelante algunas actividades de ahí. Hemos realizado talleres de concientización y sensibilización, porque muchas veces cuando vos hablas de un taller de violencia de género, estigmatizás a la misma víctima, y la gran mayoría de las personas que lo viven, de las familias, las mujeres que lo viven, no participan porque es como que darle el rótulo de que es víctima. Entonces siempre buscamos alguna alternativa para que puedan participar y que podamos llevar adelante la concientización y el apoyo a esto. Y nos queda mucho más por hacer, nos quedan muchas más cosas que lograr, o sea, de que y le decía que veía con mucha preocupación porque a lo largo de ver estas cosas y de conversar y de participar y de poder sentarte con la familia, nos hemos dado cuenta, al menos lo veíamos con preocupación, el hecho de que somos nosotras mismas las que muchas veces inconsciente o porque de la manera en que fuimos criadas o por cómo vivimos insertos en una sociedad machista, replicamos ese machismo, replicamos esa cuestión de al hijo varón, y no laves tu ropa, que te lave tu hermana, o decirle a la hermana y servirle el café, o fíjate tal cosa, o sea, y vamos a veces inconscientemente generando esto. Y esto replica en nuestro rol político, en nuestro rol en la sociedad. Y cuanto más busquemos desde el lugar donde estamos, en la familia, romper eso, y cuanto más logremos que compañeras estén en algunos lugares de decisiones políticas, van a ser mayores los logros y la conquista, y nos va a costar menos también sensibilizar a la sociedad y lograr leyes que a nosotras nos den derechos a lo largo y a lo ancho de todo lo que
necesitamos en nuestra vida cotidiana. Me ha tocado pasar un tiempo por la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones, y ahí cuando también presentás muchas veces algunas leyes y entran a ponerte muchas aristas, no desde el poder político, pero por eso digo, veía muchas veces en las mismas compañeras o en la resistencia de, a ver, no, pero acá estamos tocando el interés de, fíjate que eh, podemos molestar a, o sea, y cuando en realidad lo único que estamos haciendo es generando, lo que justamente buscábamos era generar leyes que nos beneficien a todas y a todos. Lo digo, cuando la mamá de la familia, cuando la mujer, que es la que sostiene principalmente lo emocional dentro de un hogar y que no tiene dificultades para salir a trabajar y que puede llevar su rol social hacia afuera sin ningún inconveniente, también la familia va a estar bien, y si está bien dentro de la familia, puede trabajar bien hacia afuera. Me ha pasado estos días, y lo veía con tristeza, una compañera nuestra, no me imaginaba cuestiones así, pero la convoqué justamente para que se haga cargo de una de las delegaciones de la Subsecretaría de Tierras en, en, en una localidad del interior, y me mira ella con mucha tristeza y me dice, ¿no podré quedarme de hacer simplemente la limpieza o el aseo en la sala de primeros auxilios que está cercana a mi casa? Porque tiene que trasladarse alrededor de 2 kilómetros, porque vive en una zona semi-urbana, y le digo, pero ¿y cuál es el inconveniente? Y no, me dice mi marido que no salga de mi casa. Pero tiene una compañera que tiene mucha capacidad para hacerlo, para salir, y además, justamente, una situación económica que había que paliarla en su momento, y le digo, pero yo quiero que vos me ayudes, le digo, que puedas ir a hacer la inspección, que me ayudes a levantarla justamente la delegación, donde tenemos muchas tierras fiscales y falta mucho la información y meterle mano a eso. Y después pasó un par de días y me dice, lo voy a hacer porque lo que vengo dándome cuenta que al momento de hoy todo lo que quiero hacer, mi marido me dice que no y busca la manera de impedirme que lo haga. Estamos viviendo a 2021, o sea, cuestiones así, y aparte uno se sienta, los dos son amigos, pero si estás con los dos y no lo ves a él cuando participa en la sociedad, de que sea un hombre que le vaya a prohibir a la mujer o que la esté sometiendo a una cuestión de, digamos, presión para que no pueda desarrollarse ella como mujer y como persona. Por ahí me fui mucho a la cuestión emocional hoy, pero me parece, y vuelvo a sostener eso, cuando nosotros tengamos una persona equilibrada en lo emocional, que pueda desarrollarse tanto en el ámbito familiar como personalmente, vamos a lograr, creo yo, trabajar más de manera sostenida y con mucho más logros para que logremos eso de conquistar los espacios políticos públicos no desde la presión, sino desde las mismas posibilidades que tengamos y desde la fuerza misma de las mujeres. Nuestro país ha avanzado, creo, bastante, nos quedan muchas cosas más, faltan cuestiones. Vemos, como dije, el gabinete de la provincia, el gabinete nacional mismo también por ahí lo vemos, donde nos faltan algunas cuestiones y faltan tomar decisiones para que en el ámbito político, público, veamos la sensibilidad del género femenino a la vanguardia y haciendo pie con muchas cuestiones de política de Estado.
No sé si me fui por ahí por las ramas, pero No. sentí la necesidad de hablarla de esta manera, de decirla así. Les agradezco infinitamente la posibilidad de participar, les felicito nuevamente, a las órdenes. Yo estoy en pleno desarrollo de un programa, nosotros todos los sábados hacemos un programa que se llama De Frente con la Gente, y justamente el programa del Frente Grande en la provincia de Misiones. Lo hacemos desde un estudio online, próximamente tendremos nuestro estudio, nuestra radio al aire, lo retransmiten algunas radios desde el interior, así que estamos trabajando con el compañero Marcelo Teles, con el que hacemos todos los sábados este programa. Les mandamos un saludo enorme a todas, a todos, felicitarlas una vez más y decirles que estamos a las órdenes para lo que necesiten, y espero haber aportado a la charla de hoy y al trabajo que vienen haciendo. Sonia, la verdad que sí, muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora a Elia y a Cristina, pero ya tengo, para que te vayas preparando, porque las compañeras quieren que después hables un poquitito, me preguntan acá sobre el tema de la trata en la provincia, cómo está el tema ese, que es un tema preocupante también. Y bueno, aprovechando lo que estás, digo, las compañeras quieren hacerte esa pregunta también, así que escuchamos ahora a Elia, después escuchamos, no se preocupen, les digo a las 3, en admitir y todo eso lo hacemos nosotros, lo que pasa que para poder habilitarles el micrófono necesitamos ponerlas de administradora, entonces a ustedes les aparece quién se va incorporando, pero con Julieta lo hacemos nosotros, ustedes preocúpense. Vamos ahora a escuchar a una compañera que seguro va a tener un montón de cosas para aportarnos desde su militancia personal en los derechos humanos y en nuestro partido, pero también porque hoy el escenario de la provincia de Salta es un escenario bastante complejo para las mujeres también. A partir de las últimas elecciones ha sido noticia y lo vemos en algunos grupos, se ha compartido inclusive, así que bueno, vamos a dejar a Elia que pueda compartirnos también su parecer y su... Como dijo recién María Fernanda, lo personal es político, entonces por eso nos interesa también lo personal de cada una de ustedes para construir también este proceso político. Bueno, hola a todas. Estaba viendo más o menos lo que ustedes estuvieron tratando en estas charlas, y bueno, sí, no preparé, tengo que pedirles disculpas porque no preparé ninguna exposición, ni nada que se le parezca. Ustedes saben, estamos terminando, hace una semana fueron las elecciones, nos estamos acomodando, estuvimos contando votos todavía, porque, bueno, por suerte, tenemos un diputado provincial en Salta del Frente Grande, y es un compañero de los pueblos originarios, un huichí. Así que la cuestión de género la podemos empezar a trabajar bastante desde allí, con las compañeras de las comunidades, que es un tema que no se trata muchas veces, y que tiene varios matices culturales, ¿no? Y hay varias cuestiones que discutir en relación a que se naturaliza muchas veces sobre todo la iniciación sexual de las mujeres, ¿no? A muy temprana edad. Acá hubo, en Salta, bueno, yo también me estoy yendo por las ramas, pero es justamente porque no preparé nada. no preparé, no tengo un orden, ¿no? Inclusive en mi cabeza de qué contarles. Pero bueno, ustedes me convocan para que cuente un poco mi historia personal desde la militancia de los derechos humanos y desde la militancia partidaria. Nosotros desde los organismos de derechos humanos cuidamos mucho el tema, que no se mezcle la cuestión partidaria con la militancia en derechos humanos, justamente porque confluyen muchos compañeros, muchas compañeras de distintas fuerzas siempre más o menos del palo, pero de distintos partidos o de distintas orientaciones políticas, ¿no? Entonces, desde la militancia de derechos humanos, creo que es una obviedad, pero las mujeres fuimos siempre las que
las que salimos a buscar las reivindicaciones, ¿no? Yo soy hija de María del Carmen Alonso de Fernández, que murió en la masacre de Palomita, y soy sobrina nieta del ex gobernador Miguel Yagones, que es uno de los desaparecidos de Salta, ¿no? Y creo que el único desaparecido en Latinoamérica siendo gobernador. Bueno, en ese momento era gobernador intervenido, estaba intervenida su gestión, pero era gobernador. Y desde allí, desde muy pequeña, empecé a militar con familiares, primero con familiares y después con la agrupación Hijos, después formé la agrupación Hijos, y en familiares eran todas mujeres, salvo raras excepciones, eran todas mujeres, y era una militancia que yo percibía que la sociedad la veía como una militancia muy infantil, justamente porque estaba encabezada por mujeres, y nosotros tenemos nuestras formas de militar, en especial las mujeres, que suele menoscabar, ¿no? La mirada machista de una sociedad como algo infantil, ¿no? En nuestras formas, en hacer los tendederos, en determinadas cuestiones que yo sentía eso, ¿no? Es lo que yo podía percibir. Sin embargo, llegamos bastante lejos, ¿no? Con nuestra militancia infantil, entre comillas, llegamos muy lejos, llegamos en Salta y en todo el país a poder darle forma a los juicios de lesa humanidad cuando fueron habilitados. Por empezar, luchamos para que el punto final, la obediencia debida, prescriba, ¿no es cierto?, se declare anticonstitucional, y a lo mejor ahí es donde nos tildaban de infantiles, era como enfrentarse al poder establecido, ¿cierto?, era ser infantil, pensar que podíamos vencer esa valla, ¿no es cierto?, de imponer que se haga justicia, era infantil. Y de hecho, las primeras movidas para hacer un correlato con otro tipo de militancia, esto de pedir justicias por los femicidios, también de alguna manera al principio nos costó a las mujeres mucho, porque también era visto como, no sé, algo que era del ámbito de la familia, algo esto de la emoción violenta y todo lo demás. También nos costó que nos tomen en serio, ¿no es cierto?, en que verdaderamente se desnude lo que había detrás de todo, de las muertes estas pasionales con las mujeres, ¿no? Entonces, desde mi militancia en derechos humanos, siempre comencé a trabajar con los juicios de lesa humanidad, comencé a trabajar con las psicólogas y con el equipo de acompañamiento en los juicios de lesa humanidad, y ahí pude lo que ya sabíamos, ¿no?, por cómo nosotros íbamos recolectando información y testimonios, pude constatar cómo fue la violencia hacia las mujeres en lo que fue la represión estatal desde el 76 hasta el 84, ¿no? Cómo las mujeres tenían ese plus, ¿no?, que no solamente fueron muchas de las militantes de esa época, entre ellas mi vieja, porque yo soy hija de una mujer masacrada en Palomita, fueron objeto de botín de guerra en esa represión, ¿no? Pude constatar un caso específico que me gustaría comentarles, ¿no?, que acá en Salta trabajamos y nos costó mucho, que era el caso que se llamó el caso de la guerrillerita,
Era una chica de 15 años que fue secuestrada en Metán. Ella estaba estudiando en Buenos Aires con un familiar, estaba haciendo la secundaria en Buenos Aires, tutelada por una hermana. Ella llega a Metán, llevaba un libro del Che y una poesía, un libro de poesía, no me acuerdo de quién era, y es detenida por llevar esta bibliografía subversiva, y termina viviendo una penuria, ¿no? Termina estando en una situación en la que fue violada durante un año estuvo presta, violada por todo el servicio penitenciario, todos los varones que estaban ahí, las mujeres, las celadoras mujeres, callando y siendo cómplices de esa situación, y después descubrir que a través de ese caso fue una situación que se repetía, ¿no? Permanentemente entre las detenidas en todo el país, pero nosotros constatamos objetivamente en ese lugar, en Metán, era parte de la tortura el violar a las mujeres, ¿no? A las subversivas, sobre todo a las subversivas. Y de esas violaciones nació un hijo, producto de esas violaciones, en la cual nunca supo ella quién era el padre. Los varones que luego después fueron a juicio y terminaron todos con condenas perpetuas, pero lo interesante de esto, de esta experiencia, es que el juicio comenzó por privación ilegítima de la libertad, ¿sí? Y en el proceso, inclusive ya en el proceso oral, terminó siendo un delito de lesa humanidad, pero de género, ¿no? Por violencia de género. Inclusive fue, y fue uno de los primeros, si no fue el primero, en el que cuando se dictó la sentencia, se dictó también por la violación. Y lo interesante de esto es que empieza como privación ilegítima de la libertad, porque la misma víctima ella no es que no contó la violación, lo contó todo el tiempo. La justicia no lo tomó, ¿sí? Para ellos era, bueno, una privación ilegítima de la libertad, y la parte de la violencia de género no la tocaron durante muchos años. Tuvo que producirse una transformación en la justicia para que se tomara ese tema dentro de los juicios de lesa humanidad, para que se discriminara el tipo de delito. Bueno, esa es una experiencia que yo pude vivir como militante de derechos humanos y participando en los juicios de lesa humanidad. Y a partir de que se conoció ese caso, bueno, durante el proceso tuvimos varias situaciones, ¿no? Una es que la prensa, en los primeros años que se empezó a ventilar este juicio, quería a toda costa tener una entrevista con ella y publicaron su nombre, ¿no? Publicaron, de más está decir que ella está atravesada por el trauma y tiene todas unas implicancias, ¿no? en esta situación, que es evidente en su discurso, fragmentado. Ella tenía 15 años, así que, y estuvo más de un año detenida, pero yo, para resumir un poco, porque me pidieron que no fuera muy extensa,
Esta mujer pasó por todas, digamos, ¿no? Pasó por todo lo que no se debe hacer, fue víctima de todo lo que no, lo que hoy hemos logrado resguardar, ¿no? La identidad de la víctima, ella declarar y que no ser escuchada, no declarar no en un ámbito amigable. Por ejemplo, ella era citada para las no indagatorias, sino para la etapa de instrucción, a dar su testimonio, y no lo hacía acompañada con un equipo que la contenga, ni en la privacidad que hacía falta, sino en una oficina abierta, como es en todo juzgado, con un montón de gente más, digamos, con un montón de gente que está trabajando ahí en esas oficinas y escuchando todo, ¿no? Pero lo más importante es el no haber sido escuchada y no haber sido cuidada, ¿no? Sino esto de caer en la revictimización, esto fue muy, muy evidente. Y a raíz que se conoció este caso, el caso de la guerrillerita, logramos tomar 5 testimonios más de situaciones muy similares en el mismo lugar. Bueno, fue un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje muy costoso, podríamos decir, porque en una sociedad tan machista y conservadora como es Salta, y que se publique el nombre de la víctima, y en una sociedad tan chica, ella tuvo que inclusive cambiar de domicilio, ¿sí? Y muchas cosas, y cambiar sus hábitos de vida también, por esto de sentirse totalmente desprotegida y sentirse expuesta, ¿no? Bueno, no sé, ¿quieren preguntar algo? ¿Quieren que les cuente otra faceta de mi militancia? Creo que nos has aportado mucho, porque, digo, con un ejemplo trajiste un montón de cosas, ¿no? Sí. Ahora vamos a escuchar a Cristina, su ratito para Cristina, y después sí lo vamos a abrir a las preguntas. Ya hay algunas en el chat. Yo tengo una personal porque, digo, ha sido noticia que en Salta, con las últimas elecciones, las 23 barcas que se renovaron van a ser asumidas por varones, y creo que esa es una realidad que Sí. no va a escapar también en la provincia de Buenos Aires. Así que anda preparándote, porque después de Cristina vamos también a preguntarte sobre eso. Cristina, todo tuyo. ¿Se me escucha? Perfecto. Bueno, estoy la verdad que muy contenta por participar, ya como alumna, digamos, pero también para contar mi experiencia de la militancia sindical atravesada y cruzada por la feminista, ¿no? En esto de la construcción de la democracia, para abarcar todo el eje. Les quería aclarar que soy porteña de nacimiento, porque mi mamá me fue a tener a Capital, pero bonaerense por formación y rionegrina por adopción. O sea, lo quiero comentar porque... Y bueno, cuando vine a vivir acá en 1974 a Villa Regina, Río Negro, el primer día, maestra normal nacional, soy de la última promoción, el primer día que empecé a trabajar me afilié al sindicato que justamente en junio de ese año se fundó, que es la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de Río Negro, de la educación, perdón, de Río Negro. Y digamos que mi zambullida en el sindicato fue bastante como rápida, porque en 1983, después de la dictadura, cuando empiezan a moverse la cuestión de la democratización de la elección de autoridades de nuestro sindicato, en la seccional Regina empezamos un grupo de jóvenes a armar una lista que era perdedora. Resulta que fue única.
asumimos y a los días ganó Alfonsín, la que era la secretaria general, radical ella, va a Buenos Aires con un cargo político. Yo, que era la junta, termino siendo la secretaria general de la seccional Villa Regina del sindicato docente, cuando no estaba muy lejos de mis planes, por supuesto no estaba en mis planes. Tenía en ese momento 4 criaturas muy chiquitas, entre 10 y 2 años, y bueno, y fue, no sé, de golpe asumir una responsabilidad para la que yo sentía que no estaba preparada, pero de verdad fue un enamoramiento que tuve de todo lo que es el sindicato, y esto que tiene que ver con la militancia para mí la militancia sindical, el sindicato en sí, creo que es una característica de los sindicatos docentes del país, son democráticos. Y para mí fue entonces una escuela de democracia, no sé, desde cómo pedir la palabra, de que te escuchen, de ser delegada, de tener esta representación que tenés que tener, el cuidado de respetar el mandato que te dan para llevarlo a un congreso, animarte en los congresos a hablar. Fue todo un aprendizaje, la consulta, también la visión de la integralidad. Nosotras como veníamos, a ver, el sindicato estaba para lo salarial, no, el sindicato, interesantísima esta visión de lo integral, de cómo abarcar todos los ámbitos, ¿no?, que tienen que ver con la vida de la trabajadora, ¿no?, de la educación. Bueno, en ese momento fue muy interesante abordar, porque empecé a militar fuertemente, incluso después asumí más responsabilidades, porque fui adquiriendo más responsabilidad, porque asumí dentro de la conducción provincial algunos cargos, también fui paritaria, pero esto de abarcar no solo lo salarial, y las situaciones, la situación laboral y del aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, estudiantes, sino también lo médico asistencial, lo turístico, lo pedagógico de todos los niveles y modalidades, la integralidad, ¿no? Tendría que decir como un parrafito, no sé si decirlo, pero tuvimos siempre en esa relación de paritaria, tuvimos gobiernos radicales. Ahora, el ala del radicalismo más progresista, que nos dio oportunidad de participar, tuvimos en Río Negro las docentes y los docentes la oportunidad de participar en muchas ocasiones, en la elaboración del proyecto educativo, en los currículum, en la reglamentación de nivel primario, al principio de las gestiones. Tuvimos 28 años de gestión radical. Y los comienzos sí fueron muy de darnos participación y esa fue una experiencia democrática, de participación masiva de la docencia rionegrina muy interesante. Pero después empezaron a adquirir, tantos años de poder. Nosotras, lo quiero recordar como Frente Grande, en un congreso en Mar del Plata, fue la única provincia que se negó a la alianza, a constituir la alianza, porque conocíamos a los radicales, ¿no?, con todas sus artimañas. A ver, ¿cómo surge de esta militancia sindical después la militancia feminista? Ahí tuvo mucho que ver la CETERA. La CETERA en el año 1999, más o menos, el siglo pasado, estamos hablando del siglo pasado, dentro del proyecto, interesantísimo ese proyecto, fue Ejercicio de la Ciudadanía con Visión de Género e Identidad Sindical, lo estoy leyendo porque si no, no lo recuerdo. Tenía el financiamiento de la Federación de Educadores de Suecia. Nos comienza empieza a hacer encuentros regionales y nacionales, invitando a todos los sindicatos de base a una formación interesantísima, disruptiva. ¿Por qué? Porque habían diagnosticado, en realidad en todo el mundo, que los sindicatos docentes, mayoritariamente constituidos por mujeres, resulta que eran conducidos por varones. Entonces había que revertir esa tendencia, había que vencer los obstáculos
no sé, por los cuales las mujeres no accedían a los cargos de conducción del sindicato. Bueno, ahí fue interesantísimo, una etapa de formación muy interesante, y ahí me zambullí ya en la militancia feminista, y comenzamos en la UNTER a hacer unos talleres, la verdad que fueron pioneros, porque fueron allá por el 2000, 2001, 2002, bueno, y en esos talleres que se llamaban Género y Educación, bueno, analizábamos desde no sé, desde la escuela. No, a ver, voy a decirlo así de esta manera, salieron como verbos como incorporar la perspectiva de género, incorporar el lenguaje no sexista, visibilizar las desigualdades y las injusticias, desnaturalizar las opresiones, y también como el más complicado, deconstruir los discursos hegemónicos. Analizábamos en esos talleres el discurso bíblico, el jurídico, el médico, cómo a las mujeres nos subalternizaban, ¿no? y nos hacían... y también incorporamos las disidencias. Fue interesante en aquel momento, pionero, porque, bueno, hablábamos del patriarcado, de la funcionalidad del patriarcado con el capitalismo, de la heteronormatividad, de cómo teníamos que hacer estallar los estereotipos y no reforzarlos en las escuelas. Por eso surgía después una propuesta didáctica para trabajar eso. Eso fue por allá, por el 2000, 2001, 2002. Que fue muy importante, porque dentro de nuestro sindicato, en general en la CETERA, pero nuestro sindicato, una impronta y una decisión política. Tuve que pedir permiso al secretario general para que me dejara ir a los encuentros y a todas las... Pero bueno, el compañero en aquel momento tuvo alguna visión estratégica de que era un tema que tenía futuro, digamos, algo así, ¿no? Bueno, y luego, bueno, me voy a saltear, porque acá tengo como una ayuda a memoria, la carpa blanca, la salteo, pero quisiera recordar una etapa muy bella que compartí con Cristina Ercoli, que es de La Pampa. Ella fue la primera secretaria de género de la CETERA, la compañera Cristina Ercoli, a quien, bueno, aprecio muchísimo. Y después tengo que sí o sí, creo que Cristina comparte, bueno, varias de acá compartimos, la referencia que no puedo dejar de hacer de Estela Díaz. Tienen una ministra de lujo. Bueno, Estela Díaz, ¿por qué? Dentro de la CTA, porque, a ver, termina la Celeste, por eso soy de la agrupación Celeste de la UNTER, seguimos nuestra militancia en la CTA, soy secretaria de género de la CTA desde el 2003, desde que se crea, bueno, y sigo con los talleres, pero ahora se llama Género y Sindicalismo, bueno. Y con Estela Díaz, bueno, fue la gran referente, nos enseñó, la verdad que nos enseñó. Yo quiero marcar que realmente como que el liderazgo de ella nos afianzó en nuestra formación, ¿no? En una formación que tenía que ver con, primero, construíamos las agendas de una forma muy democrática y federal en los encuentros. Teníamos nuestro plan de acción, teníamos una red comunicacional que no solo fue política, también fue de afectos. Así que construimos un sólido entramado, una trama, digamos, feminista, muy interesante, desde allá, desde el 2003, en estas reuniones que teníamos las secretarias de género de todo el país, de la CTA, que en aquel momento era una, después, bueno, sufrió la separación. Tuve el honor de ser representante de la CTA nacional en la Comisión Tripartita Nacional también, en la época en que ya estaba como la división de las dos CTA. Bueno, ni hablar entonces del liderazgo de Estela, y después quiero, no sé, quiero referirme al trabajo que tienen las compañeras de género en la CTA en general, la CTA a la que yo pertenezco, que es la de los trabajadores y las trabajadoras que conduce Hugo Yasky. Tienen un arduo trabajo, porque digamos como que no solo, como que tienen el espacio, ¿no? El espacio
teníamos, quiero decir cuando era, pero lo siguen teniendo. Tenemos el espacio y resulta que cuando querés disputar otro poder dentro de las conducciones de la CTA, tenés este machirulaje que te lo impide, o que no te deja, o que incluso esto de las lógicas de la construcción del poder son tan patriarcales que, bueno, cuesta muchísimo vencerlas, bueno, quebrarlas, en realidad fisurarlas, quebrarlas. Y ahí también les quería comentar, porque no sé cómo estoy de tiempo, pero después surge, Estela Maldonado confía no sé, en mí, y sabe que tuve la experiencia, pero espectacular, de ir en representación de la CETERA a encuentros regionales e internacionales, en donde quedamos, nosotros éramos como país vanguardia en esas leyes que habían avanzado en los derechos. Yo sentía un orgullo, ¿no?, de hablar de todas estas leyes. Creo que a Cristina le pasó lo mismo cuando también como CETERA tenía que ir a los encuentros regionales, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Y no sé, sentir que en otros idiomas te pedían que repitas el lema de la campaña legal por el aborto legal, seguro y gratuito, porque la querían copiar. Interesantísimo, fue una experiencia realmente buena. Y fundamentalmente el tema de educación sexual integral. También integré el equipo de educación sexual integral y entonces recorrimos con el equipo todo el país, invitadas por los sindicatos de base, capacitando a las compañeras y compañeros de todos los niveles y modalidades, bueno, para que garanticen el derecho de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de tener educación sexual integral ESI. Bueno, fue una experiencia muy interesante. Nancy Quiñones creo que estaba entre no sé si hoy se excusó porque está de campaña, pero con ella recorrimos Catamarca, me acuerdo, en esa instancia. Bueno, y bueno, ya Indiana habló de todas las leyes, y bueno, ya también quería decir que de esa experiencia hay algo que quiero decir acá en un recinto así tan nacional, porque hay compañeras de los 4 puntos cardinales del país, que es que el federalismo. Hay mucho centralismo, mucho porteñocentrismo, tenemos que vencer esa visión. Yo soy rionegrina, ahora no, y veo que hablan del interior, y yo pregunto, ¿el interior de qué? Por favor, digamos el mal llamado interior, o saquemos de nuestro vocabulario. No podemos con nuestro vocabulario reforzar una visión tan centralista, que a ver, que pierde de vista la diversidad de las situaciones, de las vivencias, de la experiencia de todas las regiones del país, que son muy ricas. Hoy me siento muy bien porque, bueno, somos tres del mal llamado interior que estamos contando nuestras experiencias, ¿no? Y bueno, es un gesto interesante, ¿no? Y quiero también resaltar que a pesar de todo los problemas a veces de clase que tienen nuestras trabajadoras de la educación, que a veces les cuesta, yo recuerdo la discusión que tuvimos para integrar la CGT allá por el 70, cuando nos fundamos como sindicato, por el 75, creo, bueno. A veces le cuesta a la docencia, no sé, será porque es un colectivo mayoritariamente de mujeres, un colectivo oprimido, bueno, que sufre algunas, que es tan conservador. Yo quiero destacar que fuimos también las que más peleamos contra la dictadura, la resistencia a la dictadura y a los proyectos neoliberales de Menem y Macri. Nos ha visto no solo resistiendo en las aulas, en las calles. A mí me parece que eso tenemos para tener seguir afianzando la democracia, no hay que perder de vista las calles. Fuimos protagonistas de unas movilizaciones multitudinarias nutridas por las columnas que venían de las 4 puntos cardinales del país, columnas que veníamos marchando, ¿sí? Viajando y después marchando.
Así que bueno, yo lo quiero resaltar como un rasgo de la democracia, del feminismo, también del sindicalismo activo y resistente a las políticas neoliberales. Bueno, quisiera 2, 3 cositas nada más. Revolución de las pibas, revolución de las viejas, espectacular. La hermandad que hemos tenido generacional en las plazas de todo el país, con la ola verde, con esta pelea por ganar derechos para los cuerpos tan regulados por el patriarcado, ¿no? Esto, bueno, es extraordinaria, una experiencia extraordinaria. También quisiera destacar la experiencia que tuve como colaboradora de Karina Pita, que también es participante de este seminario, que fue legisladora, lástima que no pudo renovar, ¿no? Renovó el varón, pero no renovó Marcelo Mango, que es también del Frente Grande. Karina no renueva, porque fui colaboradora en los temas de género y nos tocó vivir como la otra cara de la democracia, que es que como minoría, en la legislatura, todo lo que planteábamos como proyecto eran pisados por el oficialismo, porque tienen una mayoría absoluta, y bueno, y entonces todas avances, lindos proyectos, hermosas iniciativas eran ninguneadas. Ese es otro aspecto cuando uno es minoría, ¿no? Por eso es tan importante que ganemos las elecciones. Bueno, 2 o 3 cositas más. Protocolos. Les quería comentar, en la comisión de tripartita de acá de Río Negro trabajamos un protocolo que tiene que ver con la violencia laboral, y también en mi última militancia, que es a nivel local, en la que estoy como representante de la CTA, también hemos trabajado un protocolo local de atención de las situaciones de violencias, todas, de género, todas las de la 26485, y bueno, estoy tratando de como que se formen cuadros políticos de compañeras que sepan disputar el poder, pero no con la lógica machista y patriarcal, ¿no? Con otra que tiene que ver con nuestro feminismo popular que abrazamos. Así que bueno, en ese sentido es muy importante todo lo que hemos aprendido durante este seminario. Después me interesaría, así como yo dije, en aquellos talleres del 2000, decíamos incorporar la perspectiva de género y el lenguaje no sexista, visibilizar, desnaturalizar y deconstruir. Yo creo que nos tiene que quedar de este seminario también así verbos como desracializar, despatriarcalizar y descolonizar. Muy interesante como mandatos militantes, ¿no? Desde el partido, de nuestra militancia, del Frente de Todes. Bueno, gracias. Cristina, poneme la burla que te voto, ¿eh? No, impresionante. La verdad que, bueno, comparto tu visión de que de Estela Díaz, tengo la suerte de trabajar con ella, y la verdad que es maravilloso y se aprende. Y digo, yo también tomaba ese ejemplo tuyo como una de las cosas que Indiana nos contó, que en realidad fue una palabra que yo le dije, que fue el tema del afidamento, que es el tema de cuando hay una compañera, la acompañamos, la sostenemos, pero también esas compañeras cómo abren caminos. Y Estela es una gran compañera que abre caminos para otras, así que la verdad que es maravilloso. Vamos, si quieren, no sé si Sonia anda por ahí, porque estaba el tema de la trata, pero también fíjate, mirate el chat, porque hay un montón de cosas también para vos, Cristina, y había cosas para Elia. Si quieren ir mirando el chat para ir contestando, pero arrancamos con Sonia y el tema de la trata, que les cuento que ya Sonia me dijo que me va a mandar material y lo vamos a subir al Drive. Eso para avisarles. Pero bueno, si está por ahí Sonia y que nos quiera contar un poquitito en qué situación está eso. Capaz que no, como está en el programa, capaz que no nos escucha. ¿Sonia?
Está sin cámara y está sin sonido. Ah, capaz que está en el programa, Sí, entonces... seguramente. Bueno, vamos con una para Elia entonces, que había varias en el chat. Voy a buscar porque esto quedó medio atrás. No sé si las pudiste ver, Elia, mientras estaba hablando Cristina. ¿Hola? No las vi, si las podés leer. Estaba justo en eso. A ver, vamos a buscar porque ¿dónde estaba lo tuyo? Y quizás lo pasa más es que interesante sería el tema de cómo quedó conformada en esta elección con las listas de candidatos varones. ¿Escuchaste, Elia? sí, Bueno, por ahí esa, y después ahí te hacen una pregunta que tiene que ver concretamente con el caso, pero me parece que esa, digo, es una cuestión bastante especial en el que se ha dado en Salta, esta de que las 23 bancas que se pusieron en juego, las 23 van a quedar en manos de varones, y bueno, y cómo se vive esa realidad, y si hay ahí a partir de eso alguna, bueno, en realidad, ¿qué es lo que está pasando? Si las mujeres están tomando por ahí esto como una bandera. ¿Qué es lo que está pasando con eso allá? bueno, sí. En el 2019 hubo más mujeres que encabezaron listas, ¿no? Yo creo que fue como una empuja que tuvimos en ese año y luego bajó mucho, bueno, como siempre, ¿no? Muy manipulado por los varones de las distintas agrupaciones políticas. A mí me tocó, por ejemplo, ser atacada por otras listas también, ¿no? Como diciendo, bueno, el Frente Grande en Salta Capital, en toda la provincia en realidad, salió solo porque no se bancó, porque Elia no se bancó ser segunda en la lista. Bueno, por ejemplo, ¿viste? Sí, no lo estamos discutiendo, todavía es muy reciente como para comenzar a discutirlo con el resto de las compañeras de las otras fuerzas políticas y analizarlo. No sé, hubo muchas fracciones acá en el kirchnerismo, así que también reconstruir ese diálogo va a ser bastante complicado. Por ejemplo, en las listas nacionales que ahora se conformaron, también encabezan varones, ¿no? En el frente que se armó, en el Frente de Todos, son dos varones y en una de ellas es el varón y le sigue la mujer, la compañera de vida, ¿no? Así que sí, está siendo bastante difícil. Es un ámbito, la verdad, que muy machista, ¿no? Sobre todo estamos hablando de los compañeros del campo nacional y popular acá. La mayoría de ellos con prontuarios de violencia de género, inclusive el que encabeza, acá vamos a pasos, en el Frente de Todos, uno es Emiliano Estrada y Caletti, esos son más filo PJ. El segundo es Guaymás, que es Jorge Guaymás, del Sindicato de Camioneros, con Kitty Blanco, que es la compañera de él, ¿no? La compañera de vida. Y Guaymás tiene denuncias por violencia de género de su primera mujer, y es del campo nacional y popular. Todavía no podemos llegar a discutir esas cosas, ¿viste? Que no nos pueden representar violentos, ¿no? Eso nos está pasando y es como que las
las mujeres hablamos dentro de un tarro, más o menos, ¿viste? No, somos muchas, pero no logramos tener la fuerza suficiente para cambiar culturalmente la forma en que se distribuyen los cargos dentro de los espacios, ¿no? Y estamos hablando de los espacios nacionales, populares, feministas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no estamos pudiendo las mujeres hacer eso. Es muy probable que sea por la misma fragmentación del espacio y también por esta cuestión de que yo lo marcaba en mi exposición, de que todo lo que viene de nosotras las mujeres, al menos es mi percepción acá en esta sociedad, en la sociedad salteña, es tomado como algo infantil. Nuestras posturas no son tomadas en serio. Dentro de los espacios, cuando decimos no queremos violentos que nos representen, no es tomado en serio, es tomado como, bueno, pero es una exageración, el compañero no tiene una condena, o qué sé yo, a lo mejor alguna mujer despechada lo denunció. Esta cuestión es muy dura y bueno, merece un plus de militancia, ¿no? Sí, bueno, algo similar va a pasar acá en la provincia de Buenos Aires con esto que decís vos, porque también casi todas las listas las encabezan varones, las de diputados y de senadores, depende de los distritos. Y también tenemos el tema de gente denunciada, varones denunciados por violencia de género que están asumiendo. Creo que esto es lo hablábamos hace unos días con nuestra Secretaria de Género Nacional, que es Cecilia Pitelli, que acá tenemos que empezar a militar esto, lo que vos decías recién, Elia, creo, ¿no? El tema de la militancia de estas cuestiones, porque si no cambiamos esto va a ser muy difícil el resto, ¿no? Y ser más fuertes, más intransigentes en esa postura, ¿no? Porque bueno, también nosotras las mujeres cedemos un poco, cedemos bastante, porque es cultural, ¿no? Es como que la palabra santa del hombre, ¿viste? La última palabra las tienen ellos en todos los espacios. A mí no me pasa en el Frente Grande de Salta, porque bueno, los compañeros, Diego Saravia, el resto de los compañeros, Luis Caro, tienen otra mirada, ¿no? Tienen otra mirada, y no son personajes violentos, pero en los otros espacios, cuando queremos hacer puestas en común con el espacio nacional y popular, todos los varones están acusados de algo, ¿no? De alguna cuestión violenta, todos, pero en la lista del Frente de Todos, porque había dos Frentes de Todos y el Frente Grande que salía solo. Obviamente todos kirchneristas. En los dos frentes habían personajes violentos, encabezando listas. Eso es algo que no lo podemos seguir tolerando, no lo podemos seguir tolerando. Y comprobados, o sea, puede ser que el proceso judicial no haya llegado hasta la instancia de una condena, de una sanción, pero que nosotros sabemos que es real, ¿no? Que esa violencia fue ejercida en forma real. Inclusive hubo una denuncia de la que salió diputada del Frente de Todos. Ella está denunciada por violenta, pero por ejercer violencia contra las mujeres que trabajan con ellas, ¿no? O sea, es un tema muy serio, ¿no? Sí, es complejo. Cristina, no sé si pudiste leer, porque también creo que había alguna cosa, porque preguntaban sobre algunas con el celular, por eso es que no lo estoy pudiendo ver a los mensajes. Bueno, no, pero Cristina tenía, no sé si estás con el celular o qué estás, Cristina. Sí, leí y algo de Río Negro, ¿no? Preguntaban, ¿no? Me parece que sí. Le picoteé, porque también estaba escuchando. Sí, la situación en Río Negro, bueno, está gobernada por una mujer que no es una buena representante de
de nuestras demandas, no, para nada. De Juntos Somos Río Negro, que es una mezcolanza entre, para nosotras nos siguen gobernando los radicales, porque hay un montón de radicales dentro de Juntos Somos Río Negro, el radicalismo medio que se diluyó en esta fuerza provincial, que, a ver, nosotras en algunos aspectos, sobre todo las que militamos en cuestiones de género, denunciamos el vacío que hay en políticas de género, no hay secretaria de género, es un desastre, no hay presupuesto, no hay nada, pero absolutamente nada para atender los grandes problemas que hay con respecto a la situación que agravó la pandemia, digamos, ¿no? de las mujeres en situación de violencia, y confrontamos, pero resulta que a nivel nacional hay una posición un poco como de que parece que los diputados y senadores de nuestra provincia, de Juntos Somos Río Negro, apoyan las políticas nacionales. Entonces resulta que nos hemos enterado de que ahora el ex gobernador Beretilnec es el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Bueno, son, a mí me parece que se hacen los que comparten con el proyecto, con el movimiento nacional y popular, porque en realidad en la provincia, no sé si comparten las compañeras que están en este espacio de Río Negro, comparten esta visión. Acá no. Es un poco la repetición también, cuando estaba Cristina, acá estaba Sáiz, y resulta que sí, era no sé, la concertación, y qué sé yo, y resulta que no bajaba ninguna política nacional, ninguna. Tuvo que venir Soria, lo puso Marcelo Mango de ministro de Educación, y ahí en educación, que es la militancia sindical que tengo, en educación bajaron todos los proyectos nacionales en educación, en ese momento recién. Así que era un blef no sé, el amiguismo que había con Nación. Y ahora pasa más o menos parecido, que hay como si una afinidad que sostienen, que apoyan, que la votación, que esto y que el otro, pero en la provincia no llevan adelante ninguna política que tenga que ver con nuestro proyecto del Frente de Todos. Sí, tenemos... Esa es la situación. Sí. Algo parecido pasa en la provincia de Buenos Aires con los intendentes. También se apropian de las políticas, pero después en lo que es lo local no se lleva adelante ninguna de estas cuestiones concretas. No sé, compañera, si hay alguna otra pregunta más. Yo tengo como muchas cosas, digo, en la cabeza que me surgen a partir de estas cuestiones. Digo, creo que es un gran desafío para las compañeras de Salta, pero no es solamente para las de Salta, el tema de repensar estas cuestiones. Creo que tiene que ser un desafío para todas. La verdad que es una gran preocupación, porque si esto pasa digo, en la provincia de Buenos Aires va a pasar algo parecido. Nosotros peleamos esto que decía Elia con respecto a la infantilización de nuestros planteos, no solamente pasa en la provincia de Salta. Yo contaba hace poco que cuando hice un planteo con respecto al tema de las compañeras y las listas, recibí una calificación de haberme quedado en los 90, porque ya superamos el tema del cupo, tienen el 50 y 50, ¿cuál es el problema ahora? O sea, ¿no? Esta cosa de decir que rompe pelotas, estas tienen ganas de romper, o sea. Y la verdad que no es así. Nosotros hicimos una ley nacional que nos dejó, lo decía en una reunión que tuvimos hace un tiempo con Mónica Macha, que nos quedamos entrampadas con esta ley, porque lo que nos generó es el tema de que sale un varón, entra un varón. Generalmente los que salen son varones porque van a los puestos, y si el varón, excepto que el varón, digo, tenga la deferencia como la tuvieron, digo, el compañero Recalde, que no peleó esta situación, y por eso está Julián Di Tulio, porque si hubiera querido pelearla, la pelea y entraba él. O como nos contaba hace un tiempo Claudia Bernaza, que es lo mismo que pasó con nuestro compañero Carlos Raimundi, que no peleó,
y dejó que asumiera Claudio Bernanza, pero si él hubiera peleado también tenía la posibilidad de ser diputado nacional. Bueno, estas cuestiones nos generan esto de nunca lograr, si no cambiamos algunas cosas, nunca lograr la paridad. Así que creo que tenemos todas, un gran desafío. Y creo que parte de ese desafío, me parece que la vi en esto que decía Elia, que por ahí las fragmentaciones de nuestros propios pasos nos hace perder la idea de que tenemos que hacer luchas comunes más allá de cualquier espacio y de unirnos, ¿no? Las mujeres. Porque sí, habla muy bien, coincido con vos que habla muy bien de los compañeros, pero bueno, no puede depender de los compañeros, tiene que depender de que la ley lamentablemente vaya haciendo eso. Y sí, tenemos que trabajar, porque digo también esto de la violencia de género, hay muchísimas listas que tienen denunciados, de hecho, bueno, Tucumán ya sabemos, con Bussi, y así hay un montón. Bueno, Elia nos compartía esa cuestión, pero así tenemos en lo local, en un montón de cosas. Tenemos que empezar a modificar estas cosas. Así que vamos a tener que hacer un trabajo, creo también, como dijo Cristina, que nos llevamos como varios verbos desde esta escuela, que vamos a tener que profundizar, pero también ¿no? Esta tarea común de encontrar algo, encontrar un espacio para empezar a crecer como compañeras. Yo coincido con Cristina y por eso la idea de esta charla fue invitar compañeras de otros lugares. Creo que la escuela ha trascendido a la provincia de Buenos Aires y eso tenía que estar reflejado en la charla, y por eso la invitación a Sonia, a Elia y a Cristina de que estuvieran presentes, pero creo que como compañeros del Frente Grande tenemos que acostumbrarnos a hacer esto cotidianamente. Digo, si se organiza una charla en Chaco, invitar compañeras de otros lugares; si se organiza una charla en Río Negro, invitar a compañeras de otros lugares. Bueno, sí, coincido, Valeria, con estas cuestiones. Se nos hace muy difícil, pero tenemos que empezar. Digo, la única estrategia, creo que tenemos que salir de este solitarismo que tenemos de por ahí dar las peleas como individuales, juntarnos y hacer las peleas colectivas. Yo creo que no hay otra alternativa. Juntémonos, agarrémonos de los brazos y hagamos las peleas colectivas. Las peleas individuales sabemos que no sirven de nada, y pactar tampoco sirve de nada. Cristina, dale nomás. Sí, ahí Claudia González creo que era, preguntaba, con respecto al federalismo, preguntaba si es utópico, bueno, como pensar otra manera de sentirnos representados y representadas, representadas, digamos, no sé, las regiones del país dentro del esquema no sé, será reformar la Constitución, se me ocurrió a mí. Reformémosla, pensemos, seamos creativas, seamos revolucionarias, incomodemos, molestemos, algo que decía Elia, me parece que dijo, sí, seamos disruptivas, bueno, hagamos estallar las estructuras y pensemos nuevas formas, tanto desde nuestro rol digamos, de mujeres, disidencias y sectores vulnerabilizados, como desde también nuevas maneras, porque a veces vemos el problema de esta democracia representativa que no es tan representativa, ¿no? Y menos cuando estamos hablando de cómo se arman las listas, las mesas chicas y bueno, y todas esas trenzas que hay alrededor de ese armado de las candidaturas. Yo quería, pero porque la hice una listita de palabras claves del seminario, así que me gustaría como dejarlas como para que nos queden, no sé, grabadas, así como dije los verbos en infinitivo, que la verdad que me rompió la cabeza. Esto de Fernanda Silva, por ejemplo, la compañera también, ay, no me acuerdo, Lorena de Bolivia. Bueno, fue muy, muy interesante. Y cómo tenemos que ver cómo nuestra sociedad, nuestras instituciones siguen siendo clasistas, racistas, sexistas, desde la escuela, que nos toca y nos duele reconocer eso, hasta, bueno, todas las instituciones, los partidos políticos, las iglesias, los sindicatos, bueno.
Y me parece que de este seminario hay cosas interesantes. Había una compañera que lo había puesto, habló de la confianza. Yo le agregaría, primero, cómo tenemos que tener conciencia de clase, justicia social. Son palabras claves, ¿eh? Estoy haciendo así como una, que la saco del seminario. Organización, igualdad, paridad, en todo sentido, la participación y en la representación. La escucha que tenemos que tener, la escucha de todas de las voces, pero me pareció muy interesante con enfoque situacional, contextualicemos, ¿no? Esto que decía, horizontalidad y proximidad, muy interesante esas, son propias del feminismo popular, ¿no? Digamos, son palabras claves de nuestra mística. Encuentro, sensibilidad e intercambio. Después también saqué construcción colectiva de proyectos, que tiene que ver con esto que decía Silvia. No trabajemos de forma individual, nada se logra si no es colectivamente. Acción comunitaria, cooperación, confianza, hermandad, sororidad entre mujeres y disidencias, o afidamento también. Pues, ¿no? Después, interseccionalidad fundamental, palabra fundamental. Pero teniendo en cuenta que, y ahí está la otredad, ¿no? Eso de la otredad, esto que nos hizo romper la cabeza, las compañeras nos hicieron romper la cabeza, la otredad, escucha, ¿no? Y paradigma de la complejidad, otra, analicemos todo desde la complejidad. Me parece algo fundamental que es la construcción de redes y alianzas transversales. Eso es fundamental, ¿no? En nuestro feminismo. Y bueno, y otra, seguir adueñándonos de las calles, que es clave, ¿no? O sea, estemos siempre atentas cuando hay que ir a la calle, estemos en la calle. Y desracializar, despatriarcalizar y descolonizar, me parecieron, yo sacaría todo eso como un combo fundamental para que tengamos esa direccionalidad política en nuestra militancia, ¿no? Feminista y en los ámbitos en los que sea, ¿no? Nos hiciste casi un cierre de la escuela, Cristina. Con todas esas palabras que te invito a que las escribas y que nos las compartas, digo, porque me encanta esa síntesis que hiciste con todas esas palabras, que la verdad que me encanta. Estaba intercambiando con Juli que el proyecto que presentó Susana hace poquitito para modificar, ¿cómo se llama? Ya lo voy a leer directamente, para un artículo con respecto al tema de los partidos provinciales, plantea, además de la paridad, el tema de que no puedan asumir los varones denunciados por violencia de género. Digo, se lo decía recién a Juli y lo digo ahora también acá. Tenemos que, digo, las leyes y todas las cosas que vayamos planteando, tenemos que militarlas. Digo, eso lo he aprendido del sindicalismo, ¿no? Las leyes hay que militarlas. Y creo que esta es una ley que en la provincia de Buenos Aires, compañeras, se lo plantea Juli como posibilidad y seguramente lo vamos a charlar con Susana, pero tenemos que hacer un Zoom pronto después de las PASO y hacer un Zoom para que Susana nos cuente, nos explique y salir a militarla, porque digo, y mucho más, es una compañera nuestra del Frente Grande, pero cualquier compañera, digo, de cualquiera, porque acá hay muchas compañeras que no son de nuestro espacio político y también están participando. Pero cuando hay así iniciativas, la tenemos que salir a militar y creo que esta va a ser una cuestión. No sé si Sonia, si Elia, bueno, y también Cristina. Cristina se ha mandado un cierre impresionante con todas esas palabras, pero Elia o Sonia quieren aportar algo más, quieren cerrar, quieren decir algo, y ya estaríamos cerrando el encuentro de hoy, y bueno, y a poquitito de cerrar la escuela, porque el viernes de la semana que viene cerramos con el taller, y para después de las PASO haremos la charla de cierre. Bueno, Elia o Sonia. yo agregaría reafirmaría esta necesidad, ¿no? de militar verdaderamente, que las listas estén observadas observadas, de que no hayan violentos en las listas. Esto es algo que verdaderamente hay que militar, porque si hablamos de transformar la sociedad,
difícilmente la vamos a transformar si no somos capaces de transformar nuestros propios espacios de militancia, ¿no? Yo pude vivenciar cómo mujeres feministas con las cuales he marchado por distintos derechos, por distintas reivindicaciones hacia las mujeres, se quedaron piola y súper calladitas cuando encabezan un violento porque es de su espacio y porque tienen ese mandato en el espacio de sostener la parada, ¿no? Tenemos que rever esas situaciones porque también tiene que ver con la sororidad y también tiene que ver con esa transformación de la sociedad que buscamos. Sonia, no sé si nos escuchás, si querés decir algo, y si, bueno, y si no, le damos la palabra a Cristina. Debe estar con el tema del programa. Sí, Cristina, si querés hacer algún aporte más y cerramos. Sí, yo quería comentar que fue muy importante para mi experiencia participar de la jornada que realizamos como Frente Grande en Capital, en la sede del partido, allá por septiembre, en la primavera del 2018, que me pareció que fue inaugural para una etapa, bueno, en la que nosotros empezamos a tener, bueno, ya lo comenté, ¿no? Protagonismo y que derivó en tener una Secretaría de Género. Son espacios que tienen que tener nuestro apoyo, ¿no? Desde todas las provincias, desde todos los lugares, el apoyo para que tengan incidencia en las decisiones que tienen las conducciones de los partidos en general y de nuestro partido en particular. Y tenemos que tener incidencia, bueno, y tenemos que molestar, como decía, o incomodar siempre en las conducciones de donde sea, y en nuestro partido generar más debates. Con Karina estuvimos pensando que me parece que es algo que tenemos que fomentar en todos los distritos, por supuesto, como una ley Micaela, pero bueno, en el partido, así como en el partido, y bueno, estuvimos pergeñando alguna capacitación en cuestiones de género que me parece que son fundamentales. Ahora estamos, bueno, con las elecciones, es una época un poco así, como decía Elia, ¿no? Ay, perdón. Complicada, bueno, y estamos en otra, pero qué importante hacer ese trabajo de profundización, de formación, de capacitación, de trabajo en territorio, bueno, y que tenga que ver con incorporar la perspectiva de género e incidir en darle direccionalidad que tenga que ver con las luchas por los derechos de las mujeres y disidencias en los partidos políticos, y en esto de no escatimar el poder que tenemos, que digamos que tenemos que disputar de par a par, y no siempre en una situación de desigualdad que es como dicen las compañeras, comparto, bueno, es una lucha diaria, hay que tener paciencia, pero a veces no tanta, ¿no? Bueno. Es no tanta porque nos tenemos que plantar en algún momento. Lo que pasa es que, bueno, hay que leer bien las circunstancias, ¿no? Para cuando tenemos esa famosa correlación de fuerzas. Por eso nos tenemos que empoderar, juntar y colectivamente organizarnos para tener esta incidencia fundamental, tanto en las políticas públicas como, bueno, en todas las instituciones donde estemos militando. En provincia de Buenos Aires comenzamos con ese proceso de la capacitación de Ley Micaela, y además de, bueno, que nos queda un próximo encuentro ahora en septiembre, en octubre vamos a tener una capacitación con la gente del equipo latinoamericano de género sobre violencia política, y yo creo que eso es fundamental también para que los compañeros vayan entendiendo de qué hablamos cuando hablamos de violencia política, porque hay muchos que entienden otra cosa, o ni se dan cuenta de que cuando hacen determinadas cosas se están ejerciendo violencia política, y creo que hay que avanzar en ese aspecto también. Yo quiero agradecerles a las tres porque se tomaron este tiempo para compartir con todas nosotras.
agradecerles a las compañeras que a pesar de muchas de estar en campaña, recién lo decía Tamara, que se pudo tomar este ratito, porque bueno, el encuentro anterior no había podido estar porque estaban con las cuestiones de campaña para esto. Ya se vendrá, digo, el año que viene sin campaña, será más fácil. Sin campaña de por medio va a ser mucho menos complejo para nosotras. Les agradezco profundamente porque la verdad que compartir sus experiencias nos pone, digo, en esa clave de que lo personal es político, nos pone en esta clave de empezar a pensarnos colectivamente y bueno, creo que ese es también un aprendizaje de la escuela. Tenemos que empezar a pensarnos colectivamente, a no pensar que la salida es ni de Salta, ni de Río Negro, ni de Misiones, ni de la provincia de Buenos Aires. La salida es todas juntas, seguro que con todos, como decía también, con lo que decía Sonia al principio, pero en la medida que nos fortalezcamos nosotras, porque si no, bueno, nos pasan estas cosas. Así que les agradezco profundamente. Nos estaremos viendo el viernes de la semana que viene. La verdad, un encuentro precioso, porque siempre compartir las experiencias de vida y conocer cómo han sido las militancias de otras compañeras a uno la enriquece. A uno lo enriquece y la ayuda a mejorar también o a repensarse y le da como fuerzas también, ¿no? Porque como que uno se carga para lo que significa seguir haciendo esta lucha de las mujeres en la política. Mil gracias, muy buen fin de semana para todas y nos vemos el viernes de la semana que viene.